Quieren acabar con la ingeniería. Desde luego, pensar esto que acabo de decir es una locura y como no estamos locos, no lo pensamos. Porque nadie en su sano juicio puede llegar a pensar que una fuerza misteriosa quiere acabar con la ingeniería de verdad. Pero es que a veces lo parece. Se nos discrimina, se nos ningunea e incluso a veces hasta se nos engaña. Artículo 76 del Estatuto Básico de Empleo Público. Para el acceso a los cuerpos o escalas de los subgrupos A1 y A2 se exigirá estar en posesión del título universitario de grado. Pues esto es válido para todos los títulos de grado excepto para los graduados de ingeniería. No os estoy tomando el pelo, es así. El subgrupo A1 corresponde al alto funcionariado y el A2 es un cuerpo de funcionarios de menor rango. Diplomáticos, inspectores de Hacienda, auditores del Estado, todos ellos son de subgrupo A1. Son lo que se dice altos funcionarios, a los que tan solo les bastó su título de grado para acceder a su correspondiente oposición. A los graduados de ingeniería se les exige, por algún motivo, estar en posesión de un máster habilitante, un máster de 120 créditos adicional. ¿Y por qué esa discriminación? ¿Qué somos? ¿Inferiores? Se viene arrastrando la famosa dualidad de las ingenierías y las ingenierías técnicas, que siempre, pues hemos estado ingenieros técnicos dentro del grupo A2 de la administración. Cuando se produjo la reforma de Bolonia, lo que se hizo fue adaptar la ley del Estatuto Básico del Empleado Público y se decía de forma muy clara que para el acceso tanto al grupo A1 como al grupo A2, en la única titulación que se podía exigir era la titulación de grado. ¿Qué ocurre? Que eso se está aplicando en todas las titulaciones, en todas las oposiciones, en todos los cuerpos del Estado, menos en las de los ingenieros. No encontrarás a nivel mundial en ningún país donde se exija un máster para poder ser ingeniero. Este pasado martes, varios grupos parlamentarios presentaron una moción en el Senado con el fin de aprobar un proyecto de ley que reclasifique al cuerpo de ingenieros técnicos y arquitectos técnicos al subgrupo A1. Algo a lo que la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, FEDECA, se opone. Lo que algunos quieren es siempre ser superiores a otros. Lo que quieren es que si ellos son de grupo A1, que nosotros los graduados no podamos ser de grupo A1. Y esa es un poco la reivindicación. Ahí, cuando llega FEDECA y dice, oiga, es que no queremos que los graduados en ingeniería accedan al grupo A1. Mire usted, aquí estamos hablando de técnicos comerciales del Estado, técnicos de Hacienda del Estado, inspectores, abogados del Estado, jueces. ¿Con qué se accede? ¿Cómo? ¿Con qué titulación se puede acceder a una de esas plazas en la función pública? Con el título de graduado. Efectivamente, esta asociación, que agrupa a los altos funcionarios del Estado, obtuvieron su plaza con el único requisito de poseer una titulación de grado. Y son, vaya por Dios, los que se oponen a que los graduados en ingeniería puedan acceder a esa plaza. Pero esa doble vara de medir, ¿a qué se debe? Bueno, podría entender la postura de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, que representa a los colegios oficiales de ingenieros superiores, ingenieros con máster habilitante, y que tuvieron que pasar por el aro para obtener su plaza en el subgrupo A1. Pero la postura de FEDECA sí que no hay por dónde cogerla. También entendería el enfado de los jóvenes ingenieros que sí o sí van a necesitar matricularse en un máster habilitante. Eso implica otros 2 años más de estudios así por la cara, si quieren acceder a la profesión regulada de ingeniero. Algo que se hubieran ahorrado en muchos de los casos si las universidades hubieran informado correctamente a sus alumnos. Ahora mismo existe una oferta de más de 1.100 tipos diferentes de ingeniería. Una locura. A lo que además hay que sumar más de 1.200 másteres relacionados con ingeniería también. La proliferación de títulos de ingeniería tan especialistas y que encajarían mejor en titulaciones de formación profesional es un hecho. Más de la mitad de los matriculados en grados de ingeniería, casi 126.000 en el curso 23-24, lo hicieron en grados de ingeniería no habilitantes. En una sociedad donde tenemos información, de hecho tenemos exceso de información por todos los sitios, que no se sepa que una titulación de grado da acceso a la profesión o no, levanta muchas sospechas en cuanto a la información que se ofrece. Y el sistema y el modelo es preocupante. Queremos que las universidades pongan de forma clara en el anuncio de la denominación del título que no conduce a profesión regulada o que conduce a profesión regulada. Yo creo que todo el mundo piensa o puede pensar que un título de graduado en ingeniería te permite ser ingeniero y a lo mejor sobre el papel sí, pero a la hora de poder ejercer la profesión se exigen una serie de requisitos que tiene que reunir tu titulación para que puedas ejercer como ingeniero y
realizar determinadas actividades que están reservadas a las profesiones reguladas. Hay un caso de la misma universidad, 2 títulos que se llaman graduado en Ingeniería Química y graduado en Ingeniería Química Industrial. Uno conduce a profesión regulada y el otro no. Te recomiendo que si quieres saber si tu titulación de ingeniería de ámbito industrial es habilitante o no, y otra mucha más información, te recomiendo que entres en la guía de titulaciones del COGITI. Eligiendo la comunidad autónoma, la universidad y la titulación, obtendrás mucha información relevante y sobre todo sabrás si esa titulación da acceso a la profesión regulada de ingeniero. Desde luego es necesaria una ley de ingeniería, que es lo que está impulsando el COGITI, que acabe con este descontrol en las denominaciones de ingeniería. Y no solo eso, que muchas ingenierías que ahora mismo no son habilitantes, pues que al menos tengan algunas atribuciones y que permitan el ejercicio de la profesión. Una ley moderna que acerque nuestro modelo de regulación de la ingeniería a las regulaciones del resto de países de la Comunidad Europea, que ya hablamos de lo competitivos que son algunos de esos modelos, como por ejemplo los de Alemania o del Reino Unido, y en definitiva, y lo más importante, que esta ley sirva para proteger a la ingeniería. Ya tenemos un documento que estamos trabajando a su vez también con todas las sectoriales de estudiantes de ingeniería, de todos los ámbitos de ingeniería, de grado en ingeniería, que queremos trasladar tanto a los propios directores de escuela como también al propio Ministerio de Universidades, lo que es la parte de ingeniería, y al resto de ministerios afectados también. Pero nuestra idea sobre todo es que si algún grupo político o algunos grupos políticos les interesa este modelo o esta idea, pues que puedan ser ellos las que la presenten con los matices, con lo que haga falta, y si no, pues bueno, pues presentar una iniciativa legislativa popular, porque entendemos que estamos hablando de una situación que puede perjudicar muchísimo el futuro de nuestro país. Estamos hablando que la ingeniería es totalmente imprescindible para el desarrollo de la sociedad que nos hemos autoimpuesto y todos los retos que tenemos de futuro, es decir, sin ingenieros no va a ser posible, ¿no?, el que podamos conseguirlo. Por tanto, vamos a necesitar también generar esas vocaciones. A nosotros nos preocupa, nos alarma que en los últimos 25 años hayamos descendido el 40% de las vocaciones en el ámbito de la ingeniería. Elegir bien, estando bien informado, debería ser lo habitual. Aunque, bueno, si te equivocas no pasa nada, siempre se está a tiempo de rectificar. Tienes todo el tiempo del mundo para equivocarte todas las veces que quieras. Yo lo incluiría como parte de tu formación, pero la principal recomendación es que elijas una ingeniería generalista que te permita adaptarte rápidamente a los cambios tecnológicos que se darán en el futuro de forma prácticamente continuada. Tú puedes haber estudiado dentro de la ingeniería del ámbito industrial, mecánica, electricidad, química, electrónica y tal, pero es que estoy seguro que al 80 y tantos % trabaja en una tecnología específica diferente de la que ha estudiado en la universidad. ¿Qué sentido tiene que estemos desarrollando grados especialistas que te cierran todo el abanico de campo en los cuales tú vas a poder trabajar? Al final lo que más valoran las empresas son esa capacidad de adaptación, esa evolución permanente, porque al final los avances se producen en el día a día, en las empresas que invierten en innovación, en tecnología, y claro, a ti te dicen como ingeniero que lo tienes que hacer y lo tienes que poner en práctica. ¿Qué recomendaciones serías a estos jóvenes ingenieros? ¿Que se preparen para qué? Tiene que tomar decisiones todos los días, asumir responsabilidades. ¿Y ello qué conlleva? Información, tener la información adecuada en cada momento. Que es posible que os podáis equivocar, pero que no va a ser ningún error que en ningún caso va a condicionar vuestro futuro profesional. Oportunidades van surgiendo muchísimas. Estudiar titulaciones generalistas, eso siempre os lo digo, y que os den el mayor abanico de posibilidades profesionales. Y luego, sobre todo, tenéis que tener esa capacidad de adaptación al cambio, que realmente es lo que piden todas y cada una de las empresas y lo que demanda la sociedad. La preparación es importantísima, la formación continua va a ser una máxima en vuestras vidas como ingenieros. Además, en el momento que dejéis de formaros, prácticamente dejaréis de ser ingeniero, porque avanza todo tan rápido. El último consejo, no consejo, sino yo creo que es motivación. Todas las profesiones son importantes. Lo que sí que os digo es que la ingeniería como tal os permite transformar el entorno, os permite mejorar la vida de los demás. El último mensaje, yo quiero animaros a que realmente transforméis el mundo, que luchéis por todo aquello que entendáis que no se está haciendo bien, las cosas hay que pelearlas. Yo siempre digo, a nosotros no nos va nada el quejarnos, nos va el actuar y cambiarlo. Muchas gracias. Y el consejo que os voy a dar yo, aunque os doy muchos, pero esta vez os voy a aconsejar, sobre todo a los ingenieros que ya estáis ejerciendo, es que le echéis un ojo a las acreditaciones DPC de ingenieros. Los ingenieros con esta acreditación entran en un registro profesional que otorga prestigio allá donde vayas y que está avalado por el COGITI.